Vale, pues vamos a iniciar ya este webinario. La presentación de la guía, por fin, de resultado del grupo de trabajo de urbanismo y alimentación, que hace un par de años más o menos se creó. Con gran impulso del Ayuntamiento de Valencia en aquel momento, pues intentó dar respuesta a algo que iba surgiendo en un montón de debates, de grupos de trabajo de la red, ¿no? De la necesidad de poner una mirada atenta y experta a la ordenación del territorio y al urbanismo a la hora de plantear políticas alimentarias, tener en cuenta, pues eso, cómo se diseña la ciudad, cómo se diseña la conexión de la ciudad con el entorno, ¿no? Para toda la cuestión alimentaria. Y bueno, pues como decía, con gran impulso por parte del Ayuntamiento de Valencia, con la colaboración de la Red de Municipios por la Agroecología, se invitó a Marian Simón, investigadora del Grupo de Investigación de Arquitectura, Urbanismo y Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Madrid, a que nos ayudara a dar un poco forma a todas estas dudas, a estas solicitudes que se lanzaban desde gran parte de las entidades miembros de la red de municipios, y abrimos un grupo de trabajo sobre urbanismo y alimentación que ya ha coordinado y en la que han formado parte diferentes perfiles expertos en urbanismo y ordenación del territorio, y ahora nos contará un poco más. Y uno de los primeros frutos era dar respuesta a una demanda muy concreta, ¿no? Que era tener un pequeño itinerario, sí, una pequeña luz en la oscuridad sobre por dónde actuar, qué herramientas podíamos emplear, a qué debíamos atender a la hora de, de diseñar políticas locales y poder aunar estas dos cuestiones, ¿no? El urbanismo y la alimentación con una perspectiva agroecológica. Entonces, bueno, no era un reto pequeño porque íbamos un poco ahí como en el desierto, a pesar de la muchísima experiencia y conocimiento acumulado de Marian, pero yo creo que, bueno, a la vista está de la gente que se ha inscrito, se, mm, se esperaba con muchas ganas, ¿no? Algo de este estilo. Entonces, bueno, doy paso a María, le paso la palabra para que ella nos cuente un poco más cómo ha sido el proceso de elaboración y sobre todo los resultados de este trabajo, este documento, esta primera propuesta, ¿no? De ruta de acción para las entidades municipales que bueno, pues pueda servir a todos aquellos perfiles ligados de alguna manera al urbanismo local. Así que nada, Marian, cuando quieras. Pues muchas gracias, Nuria, y bueno, a todos los que os habéis conectado hoy para esta primicia mundial de la guía de urbanismo agroecológico, que ha sido posible, pues como dice Nuria, gracias al apoyo de la Red de Municipios por la Agroecología y también al Ayuntamiento de Valencia, que tenía una línea muy clara de trabajo de fomento de la agroecología y, y en ambos lugares estaba claro que hacía falta, se trabaja desde muchos campos y uno de los que hace falta y en el que necesitamos cubrir huecos es el del urbanismo, la ordenación espacial, la ordenación territorial. Entonces, a lo largo de estos año y medio, 2 años, hemos estado teniendo reuniones. Veo aquí pues Biel, Fermín, Carlos, Josep, que han estado compartiendo también las experiencias en sus respectivos territorios. Y fruto de las reuniones de los grupos de trabajo y de todas las reflexiones de los estudios que ya había sobre la mesa, pues elaboramos una guía que podéis acceder a ella. Bueno, vamos, os mandaremos el enlace. Yo creo que en cuanto terminemos, el enlace a la guía y a un formulario de evaluación, porque la guía no es más que un paso más en un proceso. Hemos estado reflexionando, compartiendo experiencias y la idea es que, además de compartirlas entre nosotros, que eso se proyecte y pueda ser una herramienta útil para poner en marcha, para acelerar el proceso de la transición agroecológica. Y no es porque la guía en sí tenga muchas ideas innovadoras. Ayer estaba en una reunión para montar un proyecto europeo de estos Urban Innovation Action,
Y la gente que lo quería proponer era el tema que centraban en el parque agrario. Y había un sector que decía, pero es que eso no es innovador, porque parque agrarios hay desde hace 20 años. Y a veces lo que pasa es que no es que necesitemos más ideas innovadoras, necesitamos ver cómo aplicarlas, cómo no puede ser que cada idea que se intenta poner en marcha, que ya se ha hecho en otros territorios, suponga una pelea, una batalla constante. Entonces, ¿cómo salir de ahí? Bueno, pues la guía, eso, más que recoger nuevas ideas, pone en común lo que ya tenemos con la riqueza que supone la diversidad territorial de nuestro contexto, que compartimos una cultura común, voy a insistir en ello después, pero una cultura común, pero una diversidad de trayectorias que pues unos territorios han avanzado más en unos temas, otros en otros. Entonces, solamente el hecho de poner en común y lo que ya hay es un paso que nos permitiría, bueno, el objetivo de la guía, que es favorecer la transición agroecológica, acercar producción y consumo con sistemas más ecológicos, reduciendo las necesidades de insumos externos, recuperar en buena medida el control sobre lo que comemos, reduciendo dependencias, esquivar amenazas que están ahí, que nos estiernen sobre nosotros, como la competencia por los recursos, los temas de cambio climático o de la injusticia y crecientes desigualdades. Entonces, por un lado, la guía se basa en lo que ya hay, en poner en común lo que ya hay y hacerlo desde el urbanismo, que el urbanismo es uno de los instrumentos que tenemos que lleva a la práctica el principio básico de la Constitución, que dice que la utilización del suelo y de la propiedad en sus distintas formas, independientemente de su titularidad, está subordinada al interés general. Y poner el interés general en el centro de los planes y en el concreto del urbanismo es algo que es necesario para favorecer esta transición. Entonces, bueno, algunos conceptos en los que se basa, que son, o sea, no nos inventamos nada, o sea, la FAO dice lo que son sistemas alimentarios sostenibles y remarca pues, que son respetuosos con el medio ambiente, que protegen la biodiversidad, que permiten satisfacer las necesidades de toda la población con alimentos culturalmente aceptables, accesibles, saludables. La FAO también nos habla de qué es la ecología, que supone un enfoque holístico integrado que aplica simultáneamente conceptos y principios ecológicos y sociales al diseño y al manejo, a la gestión de los agroecosistemas para generar sistemas de alimentación sostenibles. Entonces, los principios están ahí. Eh, mm, el campo del urbanismo ha estado bastante al margen. Ha habido pues, iniciativas pioneras y ya tenemos un cúmulo de experiencias, pero no es lo normal. O sea, vamos, yo soy profesora en la Escuela de Arquitectura de Urbanismo de la Universidad Politécnica y esto es como un nicho que queda a caballo entre distintas disciplinas y bueno, todavía queda camino por recorrer para que se asiente. Entonces voy a compartir, si me dejas, Nuria, compartir la presentación. También quería deciros, o sea, que la sesión está pensada, programada para una hora y media. Yo no hablo tanto, o sea, los que trabajan conmigo pueden dar fe de ello. Y la idea es que ya puedo. Que vayáis participando, planteando las dudas, las cuestiones que tengáis. eh, mm, no hace falta esperar hasta el final. Tenéis el chat, no sé si podéis también pedir levantar la mano. Si algo que estoy diciendo no se entiende o queréis alguna aclaración o algún comentario, pues son más que bienvenidos. Entonces, la guía está estructurada en 5 capítulos con el objetivo eso, de cómo ordenamos el territorio en clave agroecológica y hacemos un repaso de lo que son los instrumentos más básicos del urbanismo, desde la protección de los suelos, la regulación de los usos y el impulso de las redes, o sea, aprovechar las redes públicas para poder dar ese impulso público a la transición agroecológica. Y luego acaba con un capítulo un poco más concreto de por dónde empezar. Entonces,
Desde la perspectiva urbanística, si queremos transitar hacia sistemas alimentarios agroecológicos, necesitamos territorios, transformar los territorios, porque ahora mismo los territorios, cómo nos organizamos, cómo vivimos, cómo estamos concentrados en grandes ciudades, cómo predominan los monocultivos o las grandes industrias, tiene una lógica del sistema industrial agroalimentario y general, y un modelo de producción y de consumo que se basa en las economías de escala, en las grandes concentraciones. Entonces, si queremos transitar hacia un sistema alimentario agroecológico, tenemos que cambiar la manera en que se organiza el territorio. Y aquí es donde entramos como profesionales y como colectivos, o sea, que los profesionales del urbanismo, especialmente desde las administraciones públicas, tienen la competencia de hacer esa ordenación territorial o ordenación urbanística a escala municipal, pero luego realmente quienes están transformando el territorio en la práctica son toda esa miriada de proyectos agroecológicos, de alianzas urbano-rurales son vanguardia realmente y están mostrando caminos que, si conseguimos ponérselo más fácil, pues ayudaremos a esos saltos, ampliación, saltos de escala de los que tanto hablamos. Entonces, el territorio agroecológico, si se caracteriza por algo, es porque es un paisaje de relaciones y flujos en proximidad frente al territorio global. Entonces, una visión así de hacia qué territorio podríamos tender, y con toda la intención del mundo, tanto este como el otro ejemplo que hay es sobre un territorio cerealista, porque realmente está mucho más avanzado el tema de la agroecología desde el mundo de la horticultura, la huerta, los huertos, pero realmente eso es una parte pequeña del sistema agroalimentario, especialmente en extensión. Entonces no podemos olvidarnos de los cereales, los leñosos, etcétera. Entonces, bueno, esto es una representación de cómo recuperar un mosaico agrícola y agrosilvopastoral. Es decir, no se ven mucho, pero hay unas ovejitas por ahí dibujadas, con cultivos adaptados a las condiciones locales, que tenga vegetación de linderos, con refugios de biodiversidad, corredores ecológicos, pero no solo, o sea, no se trata solo de cómo se produce o cómo se cambia el campo de los cultivos. Es que para que funcione este sistema alimentario agroecológico necesitamos también infraestructuras locales de logística y de transformación. O sea, fijar el valor en el territorio es fundamental. De hecho, encaja con prácticamente cualquier estrategia que plantee desarrollo rural o reto demográfico, etc. Y el destino prioritario de esos alimentos producidos en el territorio es, primero, abastecer los núcleos de la zona y los centros urbanos próximos. Y eso pasa también por cambiar y reconsiderar los espacios de consumo al interior de los núcleos. Y con una idea de ese paisaje de relaciones y flujos, no son flujos en una única dirección, son flujos que vuelven con un retorno de biorresiduos de núcleos próximos, y se puede hacer precisamente por esas relaciones de proximidad, pero también con una gestión de residuos del campo y unas infraestructuras para agrupaciones de las explotaciones para gestionar de manera común algunos de los flujos. Y tenemos ejemplos que recogemos en la guía y que hemos compartido en el grupo de trabajo a distintas escalas, con distintos alcances y con distinta complejidad, porque no podemos esperar a tener, claro, lo ideal siempre nos sale a la gente de nuestro mundo, es tener la visión de la ordenación territorial, de un espacio amplio y complejo, pero se puede empezar de muchas formas y se puede empezar, o sea, pequeños cambios a una escala, pues también contribuye y aporta. Entonces, aquí tenemos ejemplos desde el Plan Especial del Parque Agrario Baix Llobregat, que es una referencia y que abarca múltiples municipios y tiene una complejidad. Tenemos ejemplos a partir de la legislación, como el Banco de Tierras de Galicia, pero tenemos otros ejemplos, por ejemplo, en Zaragoza, de la cesión temporal en suelos urbanizables
que a través de un espacio que no se, con un plan parcial, en tanto no se desarrollaba, el ayuntamiento tomó la iniciativa de movilizar suelos públicos para generar un banco de tierra. Tenemos más ejemplos en los que, o sea, porque todos los anteriores implican una transformación, un plan especial, un cambio de regulación. Hay otros que es que simplemente lo que falta es aplicar la ley. Como muestra el caso de la ecotira de Valencia, que con una ley que es del siglo XIII, pueden reservar y ceder un espacio en Mercavalencia para los productores de proximidad. Y esto, aquí, la idea con la que había empezado y que atraviesa toda la guía, que es que compartimos una cultura urbanística que, aunque cada comunidad autónoma tenga sus propias leyes del suelo o su propia regulación, en realidad todas emanan de un tronco común, y eso se nota. Y de eso nos podemos beneficiar porque podemos hacer ese aprendizaje mutuo. Entonces, para enraizar la transición agroecológica en los planes de ordenación, pues la idea es que tenemos como tres líneas estratégicas de actuación. Por un lado, proteger las áreas agrícolas. O sea, no nos podemos permitir el lujo de seguir perdiendo suelo agrario, especialmente el suelo agrario de calidad, pero en general el suelo agrario. Y de hecho, bueno, tenemos a nuestros vecinos del norte, en Francia, que ya han aprobado una ley de cero, cero pérdida, o sea, cero neto de pérdida de suelo agrario. O sea, si hay un suelo agrario se pierde para urbanizar, tienes que conseguir recuperar ese suelo en otro lugar. Otra de las líneas estratégicas, claro, es mucho mejor directamente no perderlo. Otra de las líneas estratégicas es sobre el acceso a la tierra, porque no vale de nada proteger, decir que no se puede urbanizar o que no se puede perder una tierra si al final es inaccesible. Y, y no solo que sea accesible, sino además que la actividad agraria sea viable. Entonces tenemos varios ejemplos de leyes que están planteando la protección de los suelos agrarios. Bastante antes, ni siquiera de que nos planteáramos hacer el grupo, se constituyó otro grupo para impulsar una ley a nivel estatal de protección de los suelos agrarios, que es Intervegas, y que llegó a realizar una proposición de ley al respecto. Bueno, el caso es que, sea por unas cosas, sea por otras, hay ideas que van calando. Pues tenemos aquí el ejemplo de cómo distintas... Uy, perdón. Es que estaba intentando mover... distintas leyes desde el año 2008 en Euskadi, que establecieron la figura de los fondos de suelo agrario, que es una cosa que se ha ido y que englobaba terrenos de titulares que se iban a jubilar y que recibían ayudas por ceder el uso y los bienes y derechos. Entonces, es algo que se supone que pasa de forma natural, pero en la práctica no es tan fácil. Eso pasaba cuando se transmitían los derechos entre vecinos, pero es que a veces ahora hay gente que es que quiere retornar a cultivar, y si no tienes los contactos, bueno, pues eso se facilita desde la acción pública, por ejemplo, en el caso de Euskadi, con estos fondos de suelo agrario. Tenemos otros ejemplos en los que han desarrollado medidas para proteger los suelos. Es el caso de La Rioja, que en las directrices de suelo no urbanizable fijan principios de cómo proteger los suelos y establecen la categoría de espacios agrarios de interés para zonas de gran fertilidad y con muy alto valor agrícola, y tienen en cuenta la productividad, pero también su calidad paisajística. O en Valencia, en el 2001, en la ordenación del territorio del urbanismo y del paisaje, también protegen los suelos por la alta productividad, pero no solo eso, protegen los suelos porque por su carácter identitario, o porque o porque están vinculados con abastecimiento de proximidad.
En la Ley de Agricultura Familiar de Castilla-La Mancha también prevé la delimitación de zonas de protección agraria, de fondos de tierras agrarias. Entonces, vamos teniendo una sucesión de incorporaciones en las leyes del suelo en los que aparece de forma específica figuras de protección y ya no el recurso tradicional que era se protegerán los suelos por su valor agrario, pero era agrario, forestal, cinegético, una cosa más de un listado sin entrar en más detalle. Tenemos también ejemplos de legislación en los que no solo se protege, sino que se da ese acceso. Y aquí, bueno, hay varias, o sea, bueno, destacar un par de ellas, como la ley de Cataluña del 2019 de los espacios agrarios, en las que llegan a definir que aquellas tierras infrautilizadas cuyo titular no puede ser identificado, quedan, o sea, pasando un proceso para asegurar que no aparece ningún titular, quedan bajo la administración, bajo un registro de la administración, que entonces puede pasar a firmar contratos de arrendamiento y cesión. Y también se repite un poco en la ley de recuperación de tierra agraria de Galicia, pero también o sea, hay lugares donde realmente es un problema el hecho de que los propietarios sean desconocidos, o sea, que las tierras quedan abandonadas y quedan en desuso y entre otras cosas que no sabes de quién son. Entonces, bueno, también han establecido unos catálogos que además son vinculantes y que pueden servir para generar toda una serie de instrumentos que incluyen en su ley de recuperación de tierra agraria, que es hacer agrupaciones agroforestales, polígonos, aldeas modelos, o sea, que tienen no solamente el catálogo, el registro, el fondo, sino también otros mecanismos para activar y poner en marcha medidas en esos territorios. Entonces, bueno, vaya, se me ha olvidado la otra diapositiva, es sobre medidas de apoyo a la actividad agraria y no a cualquier actividad agraria. Y tenemos ejemplos de legislaciones también en los que se favorece un tipo de manejos ecológicos, y eso estaban en los contratos de agricultura territorial de Asturias de hace más de una década, o están también en otras legislaciones en los que se da la ley de Andalucía, por ejemplo, lo hacía para los terrenos públicos que provenían del Instituto Agrario Andaluz y establecía que una prioridad para la concesión de esos terrenos era jóvenes agricultores con agricultura, dando prioridad a que utilizaran agricultura ecológica. Entonces, tenemos ejemplos en los que se puede priorizar un manejo sobre otro. O sea, tampoco nos debería asustar trasladarlo eso a nuestros territorios. Entonces, tenemos instrumentos, tenemos posibilidades de copiar. ¿Por dónde empezamos? Bueno, pues un ejercicio básico y recomendable no es hacer una investigación exhaustiva, no, es tener una idea. Si estamos trabajando, por lo menos, o sea, incluso aunque trabajemos, que queremos desarrollar un obrador en un municipio pequeño, aunque solo queramos una intervención más acotada y puntual, está bien tener una idea de, pero ¿qué se produce aquí y a cuánta gente puede alimentar? Entonces, ¿eso cómo se hace? Pues comparando la capacidad productiva potencial con las necesidades de alimentos supuestos. Y todo esto es con estimaciones estadísticas de fácil acceso. Entonces, se puede utilizar como capacidad productiva la superficie agraria utilizada, superficies de SIGPAC. Con el sistema TOM ahora te puedes descargar los mapas de cualquier municipio. Algunas comunidades además tienen unos sistemas bastante fáciles de acceso para descargarte toda la información y se le puede aplicar la productividad de los cultivos de la media provincial con los datos anuales que publica el Ministerio y que es unas cuentas muy básicas. Es capacidad productiva teórica, potencial, aplicando las medias por grupos de consumo, por grupos de producción, algo que se hace, vamos, en media hora. Y
comparar eso con las necesidades de alimentos. Y aquí entramos en la cuestión de, pero ¿con qué hay necesidades de alimentos? ¿Qué criterios seguimos? ¿Los informes de consumo alimentario, los datos autonómicos que también los publica el Ministerio? Bueno, como alguna de la gente que más ha estudiado de eso pone en cuestión que es, la fiabilidad de esos datos, y porque en realidad lo que estamos queriendo es construir un modelo, un sistema territorial que no se basa en los consumos que tenemos ahora, sino en los que realmente serían más adecuados, más acordes con una dieta mediterránea recomendada que aparece en los documentos de la ESAN, etc. Entonces, la opción es, por facilidad y por construir ese modelo al que querríamos tender, es utilizar los valores de la dieta recomendada y aplicarlos a la población del padrón. La guía incluye un ejemplo de un municipio de 600 habitantes en Burgos, y bueno, pues tenemos una columna de los valores de la dieta recomendada, el número de raciones diarias recomendadas de cada uno de los grupos de alimentos, la traducción de eso en consumo per cápita al año, cuánto que implica. Lo comparamos con los rendimientos de kilos por hectárea de aquellos cultivos que existen, pues en este caso es un municipio burgalés, lo que básicamente hay cereales, almendros y manzanos. Y abajo, a ver, que no lo veo, ¿qué es esto? Y legumbres. Legumbres y cereales, aplicando la relación, la proporción que se da de datos a escala provincial. Lo interesante de trabajar, por ejemplo, con SIGPAC es que puedes relacionar los grupos de consumo que están mapeados con los valores de productividad que están en las tablas estadísticas. Eso nos saca, en realidad, cuántas personas se alimentan por hectárea, o sea, cuántas hectáreas de frutal necesitas para alimentar a una persona. Lo cruzamos con la superficie realmente existente, realmente a través de los valores estadísticos, y nos da un resultado final que dice que con las hectáreas, con la superficie que hay ahora, superficie agraria cultivada en el pueblo, pues se podrían alimentar 61 personas de frutas, manzanas, es decir, el 10%. En cambio, tiene capacidad para alimentar a 37.000 habitantes en lo que son cereales, a 58 en frutos secos y a 11.000 en legumbres. Y ahora estoy viendo que está mal coloreado, el rojito este del 58 tendría que ser el 37.130. O sea, tenemos una sobreproducción de cereal y de legumbres, que es normal, porque este es un territorio, también nos ayuda a hacer esa tipología de municipios, de comarcas. O sea, hay áreas que son de consumo y hay áreas que son de producción, y lo bueno es establecer las relaciones entre ambas. Se pueden sacar conclusiones de qué infraestructuras de transformación, tienen silos, tienen harineras, porque todas esas infraestructuras que existían y tienen molinos, que estaban repartidas por el territorio, se fueron cerrando con la concentración, con la especialización territorial. Entonces tendríamos que, a partir de eso, pues se puede sacar una estrategia de, bueno, a lo mejor no es una por cada municipio, pero a una escala comarcal tiene sentido generar esas infraestructuras de transformación. Sobre todo, vamos, es que en el caso del cereal es tan evidente que no se comercializa directamente. Y por eso está bien pensar más allá de las verduras, que siempre tienen un cierto sesgo de que es mucho más fácil hacer esos canales cortos o circuitos cortos, porque es que cosechas y lo puedes vender. Otra lectura que también habría, además de esas implicaciones para el urbanismo, de qué equipamientos, si se quiere hacer primero un impulso público, o qué dotaciones harían falta para generar encadenamientos productivos locales, es a lo mejor es que también hace falta dedicar un poco más de la superficie o favorecer, apoyar el que haya más producción de frutos secos o de frutales que se adapten bien al territorio. Otra cosa es que sabemos que
que no se trata de conseguir la autarquía ni la autosuficiencia alimentaria. Los intercambios entre los territorios tienen todo el sentido del mundo porque en unos se dan unos productos y en otros otros. Pero con esto sí que nos da algunas pautas y tiene unas pautas de cómo orientar los planes de ordenación o qué carencias hay, qué oportunidades, y también tiene una componente pedagógica muy interesante. Entonces, a partir de ese reconocimiento de la situación, fijar algún objetivo que puede ser tan concreto como que haya un horno, o tan amplio como queremos hacer un plan estratégico de infraestructuras cerealísticas, o sea, ya podríamos pasar a ponernos manos a la obra con distintos planes a distintas escalas. Aquí están recogidas sobre todo, propuestas que tienen que ver con los planes generales, como uno de los instrumentos que realmente, por un lado, establece obligaciones y derechos de la propiedad, o sea, tiene un carácter jurídico administrativo vinculante, cosa que otras propuestas más estratégicas, más de carácter estratégico, no tienen, o sea, se queda ahí, o sea, que tiene un interés grande en ese sentido los planes generales. Otra cosa es lo que hemos hablado muchas veces de la dificultad eh, inherente a todo el proceso de tramitación de un plan general. Entonces, hay que ser muy valiente, como el caso de Palma Biel, que han hecho el esfuerzo de construir un plan general con un enfoque agroecológico, y nos puede decir lo que cuesta eso. Pero bueno, no hace falta partir, o sea, de hacer toda una revisión completa. Se puede trabajar a través de modificaciones puntuales que pueden dar bastante juego y que son bastante más fáciles. Bueno, como los planes generales, esto lo que hacen es clasificar el suelo en urbano, urbanizable, no urbanizable. El no urbanizable puede ser por protección especial, que viene de un instrumento de rango superior o de una protección sectorial, y ahí pues corresponde a ese instrumento el hacer la delimitación de las protecciones, pero también queda mucho territorio, mucha parte del término municipal que es a criterio del plan general, que lo puede clasificar como de protección especial. Y luego está el suelo no urbanizable común, que bueno, pues no tiene ese carácter de protección, y que normalmente es el primero que tiene una protección más débil, y cuando llegan las expectativas de transformación, pues de urbanización, pues es el primero que cae. Bueno, aquí tenemos, lo hemos hablado antes, o sea que voy a pasar muy por encima, ejemplos de cómo las leyes de suelo reconocen las cualidades para proteger los suelos, pues, de alta productividad, la Galicia, la Rioja, porque tengan una indicación geográfica protegida o denominaciones de origen, como en Cataluña, por conservar la cultura, la biodiversidad o la producción de alimentos de proximidad, como en Valencia. Y eso, claro, ya, pero es que mi comunidad, nuestra ley no dice nada de eso. Bueno, que yo vengo de Madrid, que es que, o sea, como fuente de protección estamos mal. Pero bueno, aunque no lo ponga, o sea, si estás en una comunidad que la ley ya lo recoge, pues mucho más fácil. Pero si no, en realidad lo que tienes que hacer es justificar la protección, y justificar la protección de un suelo no urbanizable por valor agrario. Ahora, en este contexto en el que estamos, con las crisis que ya ha habido, con la evidencia de que necesitamos reducir esas dependencias de las fuentes de alimentos, que necesitamos también reducir las dependencias de sistemas de producción que se basan en el empleo de combustibles fósiles. O sea, tenemos muchísimos ingredientes mm, para justificar que los suelos agrarios se protejan. Y la guía incluye una referencia a categorías posibles inspiradas en legislación o en instrumentos que ya lo aplican, desde el suelo no urbanizable de especial protección por su alto valor estratégico agrario. Y lo de dar un valor estratégico al agro es con toda la intención del mundo. O sea, necesitamos pensar
nuestros territorios de una manera estratégica para que nos alimenten, además de otras funciones. Bueno, otros ejemplos de categorías posibles, porque a veces o sea, también hay un pequeño peligro con esto de el alto valor estratégico agrario y proteger los suelos de alta productividad, que es que parece que solo tenemos que proteger los suelos de alta productividad y no. Y de hecho, en un sistema agroecológico, los suelos de alta productividad pueden ir a cumplir unas funciones, pero suelos agrarios de menos productividad, con unas clases agrológicas bajas, pueden ser perfectamente para pastos y necesitamos a los animales para cerrar los ciclos también. Entonces, cuidado con solo proteger los suelos agrarios por su alta productividad, porque aquí necesitamos también cambiar ese esquema. Bueno, otras protecciones que no parten de las cualidades de los espacios agrarios por su condición productiva, sino por su condición, por su valor agroambiental, tradicional, paisaje, en realidad son instrumentos muy útiles y a veces mucho más fáciles de aplicar en terrenos, pues eso, con los mosaicos ricos de paisaje, donde los sistemas agroforestales, las dehesas, tienen un valor agroambiental eh, que los hace merecedores de protección y es fáciles de justificar, pero también vinculados a queremos preservar paisajes, queremos preservar cultura. Bueno, pues es que buena parte de nuestros paisajes se basan en sistemas agrarios. Y luego hay otro que está aquí recogido en amarillo, porque esta idea de hacer planes para la transición agroecológica, además, puede servir para proteger suelos, no por lo que hay ahora. De hecho, es que tenemos muchas zonas con unos suelos agrarios realmente muy degradados, que ni aportan paisaje, ni cultura, ni, bueno, o lo aportan de una manera relativa. Pues que lo que hay que hacer es cuidar esos suelos, recuperar esos suelos, regenerarlos. Entonces, hay otra vía de protección que además ahora tenemos la Estrategia Nacional de Infraestructuras Verdes y Restauración Ecológica, que nos da también como soporte para justificarlo, bueno, es que podemos clasificar suelos que están degradados, pero para regenerarlos. Y ya luego, en una revisión futura, ya esos pasarán a ser suelos no urbanizables de especial protección por el valor que ya han alcanzado. Pero ahora mismo es que lo que necesitamos es recuperarlos y regenerarlos. Bueno, aquí también como uno de los ejemplos de cómo se trabaja, además de con planes generales, con directrices, son varias las comunidades que tienen, pues, Canarias, directrices de suelo agrario, por ejemplo, con un enfoque muy interesante de cómo sistematiza las categorías y los usos que se puede hacer en cada una de los suelos. Yo creo que han hecho ahí un trabajo del que se puede copiar mucho. O bueno, aquí pues Rioja, sus directrices, que también establece las áreas de exclusión de producción eléctrica, como una manera también de a todo este debate y estos conflictos que están en competencia por los usos del suelo, que ahora surge también los huertos fotovoltaicos como otra competencia más sobre expectativas sobre los espacios agrarios. Bueno, pues lo han resuelto generando estos mapas de zonas de exclusión y con eso ya clarifican el panorama. Y una de los objetivos de esto de clasificar los suelos y protegerlos es, entre otras cosas, dar esa estabilidad que necesitan los sistemas agrarios y los productores. No sé si me interesa, o si tiene sentido quedarme aquí e invertir aquí, porque mira, si me lo reclasifican igual me compensa. Entonces, además de clasificar los suelos, necesitamos reorganizar la cadena. Lo que habíamos visto en ese territorio de cómo recuperamos relaciones de flujos de materiales, de energía. Y aquí entra ya no solamente la clasificación, sino realmente propuestas de diseño y de regulación.
uno de los objetivos sería recuperar grados de autonomía ecológica en el no urbanizable. Eso. Y se hacen algunas aportaciones en la guía sobre criterios para, desde el urbanismo y la regulación de los usos, cómo contribuir a regenerar suelos, a cerrar ciclos. Claro, hay un campo grande que es el tema de la gestión de los residuos orgánicos, cómo se favorece la biodiversidad, conectando con la estrategia de infraestructura verde y conectividad y restauración ecológica, pero también con la Estrategia Nacional para la Conservación de los Polinizadores, y sabiendo además que hay multitud de guías precisamente que son una referencia para cómo abordamos el diseño de estos conectores, de estos espacios de conservación de polinizadores en nuestro terreno respectivo, porque luego tenemos una cultura común, pero también tenemos una diversidad de situaciones muy grande. O sea, no hay una varita mágica, una solución. O sea, en cada territorio pues tendrán que ver qué es lo que se puede, con qué te quedas y cómo lo adaptas. A nivel de diseño, en esto de recuperar grados de autonomía ecológica en el no urbanizable, que es imprescindible para que funcione el sistema agroecológico, porque el sistema agroecológico tiene una agricultura basada en la biodiversidad y en las interacciones entre las plantas, los animales, pero entre la parte cultivada con también los espacios más naturales. Y nos imaginamos siempre esos paisajes de mosaico y tal, y de pronto lo que tenemos, mira, el ejemplo de la tierra de la derecha, pues otra vez un ejemplo castellano. Aquí yo vengo de donde vengo, no lo puedo negar. Dices, ¿y qué haces? O sea, de situación de partida tenemos, bueno, grandes superficies aradas, no son gigantescas, o sea, hablamos de, pues eso, 10 hectáreas, o sea, tampoco es que estemos aquí en un... pero no hay elementos de paisaje ni biodiversidad, los suelos, o sea, no tenemos esos setos, muros, piedra seca, que son una maravilla, elementos de... No, los suelos son pobres, están lavados. ¿Qué hacemos? Bueno, pues una buena cosa es mirar hacia atrás. Si recuperamos el parcelario histórico, veremos cómo funcionaba eso antes y nos da pistas también de por dónde había, como sí que había pequeña vegetación de lindero que generaba un cierto camino que se extendía luego hacia la división de parcelas. Y podemos también ver, y esto es de Castilla y León, es que en Castilla y León te metes en su visor, uy, perdón, y directamente marcas la línea y te sale exageradísimo el perfil del terreno, que en realidad mirando la foto aérea se intuye. O sea, es que aprender a leer el territorio también es importante, y en realidad te da mucha información viéndolo con detalle y con un poco de cariño. Pero dices, bueno, pues es que en esos lugares donde hay una cierta, aunque sea pequeña, cambio de topografía, un cierto desnivel, bueno, se empiezan a crear situaciones distintas donde las puedes ir reforzando y generar pues esos corredores. Entonces, aquí, además de recuperar no el parcelario antiguo, pero por lo menos el de catastro, que dices, bueno, pues esto se podría o sea, diferenciar entre la propiedad, o sea, el hecho de que estas dos tierras pertenezcan al mismo propietario o que las esté cultivando el mismo agricultor, no impide que tú establezcas que ahí puede haber un punto de entrada de vegetación de linderos, que realmente si esta gente se diera el paso a unos sistemas más que interactúan más con los principios ecológicos y naturales, es que les viene bien. Y luego, pues donde se ha detectado que hay esas pequeñas cambios de nivel, vestigios incluso, bueno, pues se fijan unas áreas de movimiento. ¿Qué se consigue? Si alguno de estos distintos propietarios o aquí quisiera dejar parte de su tierra como no cultivada para acogerse a los ecoesquemas, en lugar de que cada uno dice, pues yo lo hago en este lado, yo lo hago en este, yo lo hago aquí abajo cerca del camino que no me interesa, o yo lo hago aquí que es muy estrecho, en lugar de que cada uno lo haga
a su criterio, que puede funcionar bien o que puede quedar sin llegar a generar esa estructura ecológica, bueno, pues desde el plan de ordenación se dice, no te digo exactamente dónde tienes que hacerlo, pero que tu área de movimiento, que es un recurso que utilizamos para la edificación, o sea, es trasladar instrumentos y mecanismos que tenemos en otros campos del urbanismo, trasladado también al medio rústico. Eso por la parte que tiene que ver con que necesitamos recuperar grados de autonomía en el funcionamiento ecológico, pero es que también necesitamos los encadenamientos productivos para unos sistemas relocalizados. Entonces, bueno, pues en la guía se hace un pequeño repaso de las tipologías de usos que pueden contribuir. No, es un repaso eso, muy básico y genérico, porque es que luego cada territorio es un mundo, pero bueno, ¿qué instalaciones de apoyo al cultivo puede haber? ¿Qué significan las instalaciones de cría de animales? O sea, tendría sentido que generar también como umbrales, que es una reivindicación pues, de las pequeñas producciones artesanas, y por ejemplo, ¿no debería considerarse una macrogranja un uso industrial en lugar de un uso primario? Y eso tendría unas implicaciones bestiales desde el punto de vista de localización y de gestión. Bueno, almacenaje, las infraestructuras verdes agroecológicas, las redes de agua, las redes de gestión de residuos, pero luego también eso, qué usos y qué consideraciones puede haber en torno al sector secundario, los usos de transformación y elaboración, los mataderos, los centros logísticos, los viveros de emprendimiento y más allá de eso, todo el sector terciario de consumo, restauración, etcétera. Bueno, pues aparecen desglosados eso, distintos usos, que es la manera en que se abordan en los planes generales. Aquí hay pues un par de ejemplos de lo que son viveros de emprendimiento agroecológico en entornos urbanos. Uno está en Donosti, en San Sebastián, en Urban Lur, el otro está en Madrid. Esto ya está ahí, o sea, no solo en el medio rural, sino también en el medio urbano aparece la idea esta de generar espacios de emprendimiento que se enganchan muy bien con la economía social. Entonces ves como pues los distintos frentes habría una retroalimentación mutua. Bueno, y aquí no solamente en recuperar grados de autonomía a través de los encadenamientos productivos, sino también en ese recuperar el control sobre los alimentos y asegurar que toda la población nos podemos alimentar independientemente de nuestras condiciones económicas o de independencia. Bueno, pues se incluye también una referencia a los espacios de reproducción social desde la ética del cuidado y que permiten ese apoyo mutuo. Y estos son como campos que están apuntados, porque realmente aquí sí que haría falta, en toda esta parte de regular los usos, identificar usos, instalaciones, equipamientos, hace falta mucho trabajo para concretar y para tener unas ideas de estándares que para otros temas sí que tenemos. Entonces, bueno, pues la idea de los mercados municipales como espacios multifacéticos, de cultura alimentaria, de aprendizaje, de cocina, de cierre de ciclos, o sea, todo de pequeñas centrales de distribución, por ejemplo, para grupos de consumo, pero también cocinas comunitarias y espacios de cultura para difusión del conocimiento y reconocimiento mutuo de saberes. Estos están normalmente bastante vinculados a población en riesgo de exclusión, eh, o que tienen dificultades para cocinar, para elaborar. También son espacios, las cocinas comunitarias, de aprovechamiento de excedentes para embotados. O sea, hay un montón de ideas muy sugerentes y de iniciativas que se pueden intentar ver cómo las podemos apoyar desde los planes de urbanismo. Centros de acopio para emergencias, y esta es una idea que en realidad viene de proyecto de intercambio con unas mujeres de Kenia, que claro, también podríamos aprender algunas cosas de países del sur, que ya tienen, o sea, han tenido que responder a emergencias que a nosotros nos parecían totalmente marcianas,
pero bueno, vivimos la visión de los estantes vacíos, de los camiones que no llegaban a traer los alimentos a las ciudades. O sea, hemos visto situaciones que todavía son manejables, pero no sabemos qué va a pasar. Entonces, aprender también de otros escenarios y de otros contextos está bien. Y luego, lo último, hay como en estos espacios de la reproducción social, que en realidad es muy crítico y en realidad en la guía viene en la parte de los encadenamientos productivos, pero es que está en las dos partes, que es el tema de la vivienda. De la vivienda para la gente que se quiere, por ejemplo, instalar en el medio rural, la vivienda y los servicios. Entonces, bueno, tenemos ejemplos de que se podrían recuperar de la vivienda pública, la casa taller artesano, que algunos municipios las ofrecen como tal y que ayudarían como a tener una parte de las necesidades logísticas cubiertas cuando se quieren dedicar a esto. Y ya para acabar, después de toda esta charla, eh, bueno, todo esto estaría bien poder ir valorando lo que se está en marcha, lo que no, lo que queremos hacer, si va funcionando o no, y compartir además esa información. O sea, que lo que no nos podemos permitir el lujo de no compartir información y de tener eh, que repetir esfuerzos. Entonces, bueno, la guía acaba con un sistema de indicadores, unos son de contextos, que son, servirían para orientar políticas y medidas urbanísticas, pero no los efectos de los planes urbanísticos son limitados para conseguir cambiar cualquiera de estos indicadores. De hecho, los efectos de las políticas públicas en general son también bastante limitados si hablamos de tener impacto a escala de ciudad o de territorio, pues en el tema de la población con sobrepeso u obesidad. Si es que eso va mucho más allá. Sí que, o sea, y esto es de la estrategia de alimentación saludable y sostenible de Madrid, en la que estuve trabajando, y uno de los aprendizajes fue que a lo mejor algunos de estos indicadores, en lugar de aplicarlos al conjunto de la población, tiene sentido aplicarlos a la población destinataria de alguna política en concreto. Porque si vemos que, o sea, con esa población acotada sobre la que se está haciendo concentrando recursos, esfuerzo, seguimiento, tiene impacto, pues nos da pistas de cómo podríamos replicarlo y ampliarlo. Porque si no, cambiar cualquiera de estos indicadores es muy lento y excede de la capacidad del urbanismo y casi de las políticas. Entonces, bueno, el esfuerzo de compra de la cesta de alimentos nutritivos o el indicador de inseguridad alimentaria, el indicador de población con sobrepeso, el indicador de consumo de alimentos ecológicos de proximidad o el tema del desperdicio alimentario y residuos, que en este, por ejemplo, directamente es que no sabemos ni cómo medirlo. O sea, que en algunos hay problemas con fuentes de datos, en otros es que hay problemas metodológicos profundos. Y a la derecha un ejemplo de aplicación del indicador de sobrepeso para poner de relieve que estos indicadores no nos sirven cuando son indiferenciados. O sea, para que sean útiles, por ejemplo, necesitamos desagregarlos por espacios, o sea, en este caso por distritos y por población, o sea, infantil, adulta, para ver dónde están realmente, como dónde se concentran los problemas. Y es importante el tema espacial porque si esto se podría abordar, por ejemplo, con un equipamiento de cocina comunitaria, habrá que ponerla donde va a tener una repercusión y donde más necesaria es. Entonces necesitamos trabajar con indicadores desagregados espacialmente. Luego hay otros indicadores que estos sí que son de evaluación y monitoreo y que son tienen una relación absolutamente estrecha y directa con los planes de ordenación. El primero, pues evidentemente la superficie agraria clasificada como suelo no urbanizable, que es potestad del plan general. Entonces, es algo estaría bien con sus distintas categorías, pero bueno, también la idea es así hacer una propuesta de indicadores. Sabemos que hay infinitos indicadores y multitud de marcos de referencia de sistemas de indicadores con ciento y pico indicadores. Bueno, aquí no, así una selección igual incluso excesivamente selectiva,
pero con la idea de manejar unos pocos y que sean relevantes. Y que sean fácilmente comprensibles y que se les pueda dar seguimiento. La superficie en producción ecológica, que además enlaza con uno de los objetivos a los que nos hemos comprometido en la Unión Europea. Entonces, bueno, pues para conseguirlo, pues tendremos que aportar todos, desde todas las escalas y todos los territorios. La pérdida de superficie agraria, tanto por urbanización como por abandono. Bueno, y ahí explica un poco la metodología de cómo detectar abandonos, la dotación de infraestructuras y procesamiento y elaboración de alimentos, la dotación aplicando también el esquema propio del urbanismo de cuál es el territorio servido por cada una de las infraestructuras de procesación y elaboración de alimentos, y que va en función de las características de cada uno de los territorios. Luego estas que tienen que ver con lo que aparecía al principio de mejorar la capacidad productiva, y el campo de la derecha tiene que ver con el campo de mejorar la accesibilidad a unos alimentos saludables, sostenibles y de proximidad. Entonces, por un lado, ¿qué equipamientos comunitarios hay vinculados a la alimentación? Proximidad, o sea, ¿qué población cuenta con algún equipamiento comunitario en los que se desarrollan habilidades y hábitos y se comparte, que pueden ser desde huertos comunitarios a espacios culturales? O sea, hay una diversidad, a los propios mercados con esta orientación como equipamiento también cultural. La dotación de infraestructuras de logística y distribución, con esta idea de unas infraestructuras distribuidas y que presten servicio para un reparto de proximidad. La dotación comercial de alimentos saludables y de proximidad, lo mismo, qué población está cubierta. O sea, esto es aplicar indicadores que se usan para equipamientos en general, bueno, pues aplicarlo a la parte de los alimentos. O el cierre de ciclos de restos orgánicos urbanos, como también para valorar propuestas y medidas de conexión, pues agrocompostaje, compostaje comunitario, etc. Y la guía, eso está plagada de referencias con la idea de facilitar que se conozcan ejemplos, casos, para que se copien y se adapten. Entonces, bueno, esto es una recogida al final de todas las leyes a las que se mencionan, pero también los planes y directrices, estrategias con las que ya contamos. Y pues hasta aquí mi charla, mi pequeña charla. Muchas gracias. No sé si tenéis cosas que comentar, y en cualquier caso seguimos con el trabajo, tanto en el grupo de trabajo de la red como en general, pues desde muchos sitios, pues eso, muchas personas intentando contribuir a tener este planeamiento urbanístico de sistemas alimentarios agroecológicos. Y voy a dejar de compartir, a ver si... Vale, ya está. Muchas gracias, María. Si os parece, abrimos turno de preguntas, opiniones, sugerencias y demás. Bueno, ahora pues abrimos quien quiera intervenir en primer lugar. Si se os van ocurriendo y las queréis ir apuntando en el chat, yo luego les voy dando paso, ¿vale? La primera es donde podemos encontrar la guía. La vamos a colgar ya, Sí, ¿no? O sea, en la sí. página va a estar en todos los sitios posibles, en la página de la red de municipios, en la del Sí. grupo de investigación. Sí, a las personas además que os habéis inscrito os la enviaremos directamente y luego le daremos difusión para que se haga el mayor eco posible todo el mundo, ¿no? De que ya está la guía disponible y descargable. ¿Alguien por ahí se anima? Os he dejado fritos. ¿Ves la pregunta de Olga, que dice que es muy interesante, que se ha hablado de la experiencia de Zaragoza para el Banco de Tierras, mientras no se urbanizaba una zona? Me gustaría saber a qué zona os referís. Espera que lo busque porque no me acuerdo del nombre, pero era del proyecto LIFE. Vamos, si tú estabas en eso metida, Laura. Precisamente por eso, por el gran problema que hubo para que se cediesen zonas,
que finalmente no encontramos ninguna y se tuvo que llegar a un convenio con el gobierno de Aragón, pues no sé a qué zona se ha ejemplificado ahí. Pues Bueno, que si acaso ya me lo cuentas. sí, 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 sí. Eh, también hay que reconocer que el caso que se ponga ahí una experiencia no siempre son exitosas, o sea, pero las ideas están. O Se sea, estuvo buscando ese tema, ¿no? De que zonas que estaban, que durante mucho tiempo se preveían que no podían ser urbanizables, pero hubo problemas porque en principio te las dejaban, por ejemplo, por un tiempo muy pequeño, con lo cual los agricultores no se fiaban de que, bueno, emprender un espacio agrícola para un tiempo pequeño cuando, bueno, pues eso que si acaso pues ya me lo sí, cuentas sí, sí, personalmente por no meter. O sea, que es una oportunidad pero que se tiene, decían que por lo menos tenía que ser que tuvieses 10 años de cesión, no 5 que inicialmente planteaban. claro, yo creo que gracias a que en Zaragoza hubo esos problemas, luego otros planes que se han hecho después sí que plantean la cesión a 10 años. Mm, Yo creo que, por ejemplo, en Vitoria sí que tienen ya a 10 años y es, vamos, porque al principio los tenían a 3 y es que no, los agricultores eso, pero es que para cuando consigo tener una tierra eh, de buena calidad, que me he currado yo ahí, pues mejorar los suelos y tal, ya la tengo que, no les interesa lo de la estabilidad y reducir incertidumbres para el sector, eso es fundamental. Pero bueno, si quieres hablamos mm. después. Y otra pregunta que te quería decir es que, por ejemplo, en los planes generales, en Zaragoza, por ejemplo, en el Plan General de Ordenación Urbana, sí que hay un suelo que está calificado como suelo no urbanizable especial del ecosistema productivo agrario. Pero eso no significa que ese suelo se dedique realmente a un modelo de agricultura, ni siquiera para alimentar a la ciudad, ¿entiendes? O sea que sí que tenemos calificado en el plan general de esa manera, que bueno, también se puede hacer una modificación, o sea que cuando quieren pueden hacer una modificación, pero aún así, pues en estos momentos se está dedicando a agricultura industrial. Claro, una cosa que en la guía he intentado que quede claro es que una cosa es clasificar el suelo y proteger el suelo agrario y otra cuáles son los manejos y que se debería hacer expresamente y que se puede hacer la especificación de que, pues eso, que se da prioridad a los manejos ecológicos y que también se puede hacer con otros recursos como establecer, eh, pues, por ejemplo, eso, el respeto al parcelario histórico. Es que con eso... Por eso te digo yo que como que a lo mejor que ya me leeré la guía más detenidamente, pero que qué modificaciones se podrían hacer a esa denominación existente para que realmente pueda destinarse al objetivo que aquí un poco estamos hablando, ¿no? Claro, que no es tanto cambiar la denominación, sino la regulación de los usos en el no urbanizable, que es que salen del plan general con ordenación pormenorizada y puedes realmente, o sea, que es que para otras cosas sí que se hace. Si quieres, o sea, y suelen ser unas regulaciones con unos objetivos bastante paisajísticas de la manera más casi estética. Entonces es cambiar también la lógica con la que regulamos los usos en el no urbanizable. Y bueno, se recogen pistas, pero vamos, que hay que seguir trabajando en eso, pero mucho. O sea, por eso también os vamos a mandar un formulario para que hagáis evaluación y también para ver pues quién podría estar interesado en seguir trabajando en estos temas. Vale, de todas formas, yo tampoco alargaría esto. O sea, que si no Sí, no, hay no, dudas no, si y... no hay intervenciones y eso, perdona, María, que ibas a hablar. Sí, Sí. vale. eh, Bueno, pues antes de alargarle una preguntita, espérate que me pongo la cámara, perdóname. Hola. Bueno, estoy en el ordenador de Lilian, pero soy Jaime. Marian, bravo. Magnífico trabajo, un gustazo. Muy completo como Ansi. Y una preguntita así, vamos, no alargarlo para seguir todavía disfrutándote. En el tema de regenerar los suelos, voy a sacar el mapita, estaba diciendo de leer el territorio. ¿Cómo, o sea, habéis pensado, o alguien de los que estamos hablando, o alguna estrategia
de cómo se pueden mejorar esos suelos, que son propietarios que estén abandonados. Sabemos la dificultad de que los humanitas nos acerquemos al campo, incluso a nuestras periferias. Los humanitas y somos... ¿Cómo se puede hacer esa especie de planificación para mejorar esos suelos? A ver, es que, Jaime, es que aquí tenemos un problema, que es que necesitamos que se incorpore también gente del mundo agrario, o sea, de otras disciplinas. O sea, es que curiosamente nos estamos pegando, buena parte de los que nos estamos pegando con esto venimos del urbanismo. O sea, yo me estoy haciendo un máster de agroambientales porque digo, es que esto no nos toca a nosotros. O sea, es que esto tenemos que integrar, y también lo dice la guía, o sea, tenemos que integrar y tendrían que interesarse otros profesionales del sector agroalimentario. O sea, hablo del mundo técnico, o sea, por una parte de la parte de los agricultores, que algunos saben muchísimo, agricultoras y agricultores, yo qué sé, o ganaderos, ganaderas que están haciendo pastoreo holístico para mejorar suelos, por ejemplo, para regenerar suelos. O sea, necesitamos incorporar tanto a la gente que está ahí a pie de tierra, como a los perfiles técnicos de la administración, que no están en esto. O sea, que se dedican, bueno, aquí tenemos una excepción, Josep, privilegiada. O sea, esta guía se ha hecho gracias, entre otras cosas, a que Josep estaba ahí, pero no es lo normal. Entonces, o sea, parte también de presentar la guía es, y ahora tenemos que lanzar el anzuelo a cuadros de la administración. Pues ahí cada uno, no sé. O sea, que tenemos toda la disponibilidad del mundo para, si hace falta explicar algo, explicarlo, pero no es solo cosa nuestra. Enhorabuena. Gracias. Bueno, si no hay ninguna pregunta de intervención más, sí que lo podemos ir cerrando por aquí. Marian acaba de pasar un formulario que adjuntaremos también cuando hagamos la devolución del webinario e incluyamos la guía y demás para que, bueno, pues seguir recogiendo impresiones sobre la propuesta y poder darle continuidad. O sea, que el trabajo no se acaba aquí, es como una primera propuesta. Y como estáis señalando, y también se ha hablado muchas veces en el grupo de trabajo, lo que necesitamos es implicar directamente a los responsables en los ayuntamientos que tienen capacidad y competencias para poner en marcha muchas de las propuestas que aquí se plantean, lo que, vamos, sigue la puerta abierta y queremos identificar de alguna manera, pues, cuáles pueden ser a veces esas vías de entrada, ¿no?, a los ayuntamientos, a qué interés apelar para desde un grupo de trabajo como este pues poder lanzar propuestas y que lleguen a los espacios adecuados, ¿no?, y en los formatos adecuados. Así que cuando le hayáis echado un ojo a la guía, pues si podéis contestar a ese formulario y también se lo podéis hacer llegar, le podéis hacer llegar la información a los equipos técnicos y políticos de los ayuntamientos, pues sería de muchísima ayuda. Muy bien. Marian, yo no sé si quieres tú añadir algo, si no, No. agradecerte muchísimo no solo el ingente trabajo que has acumulado todos estos meses, sino también la presentación de hoy. Creo que parte de que no haya tantas preguntas porque las has explicado muy bien, estaba muy bien planteado, ha quedado súper claro y yo creo que ha despertado mucho interés, ¿no?, en profundizar y leer más detenidamente la guía. Así que muchas gracias por este rato. Pues nada, gracias a todos, a todas, y seguiremos ahí. Vale, Muy bien. adiós. Hasta luego. Gracias a todas.